A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna kay wayra wasimanta pacha y wayqikuna allillanchi maynalla tarikamusanchis kay kunan punchayqa tarikamusanchisña ya 13 de junio del año 2023. Noqaykulla kaypiña tarikamusayku kay informativo Willaricui nisqapi kankunawan Cusca. Yipin casi Arique, provincias altas de Cotabambas, casi Arique, que provincia de Jinamantas, casi a provincia de Grau, provincia de Chumbivilcas, nuestros hermanos de Paruro, Antabamba, nuestros amigos también allá en la provincia de Espinara, hasta donde llega las potentes ondas de esta emisora. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos que a esta hora de la mañana se integran a esta señal informativa. Mi nombre es César Loaiza y me quedo con ustedes hasta las 8:30 de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, muy buenos días. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a la linda gente del distrito de Chalhuahuacho, de nuestra provincia de Cotabambas y hasta donde llega las ondas de Radio Surfui. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy a prácticamente martes 13 de 2023, martes 13 de junio de 2023, estamos acá en cabinas para compartir con ustedes toda la información del acontecer local, nacional, regional e internacional con las noticias, lo que viene sucediendo en nuestro ámbito. Y bien, también saludar a nuestros amigos que se encuentran en este caso en el distrito de Capi, en Capajamarca, y nos pueden escuchar también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, nos pueden buscar como Radio Surfui. Estamos transmitiendo por ahí también por la amplitud modulada en la AM y en la frecuencia modulada. También estamos en Tambobamba en los 97.5 de la frecuencia modulada. El número de la radio 974-782420 para que ustedes, amigos oyentes, puedan enviar vuestros anuncios, comunicados sobre lo que usted quiera difundir a través de el informativo Willaricui. Así es que les invitamos también a que nos escriban al 974-782420. El saludo correspondiente a don Filiberto Arredondo. Un abrazo muy grande para nuestros hermanos allá en Tambobamba, para don Aquiles Abarca, en fin, para todos nuestros amigos. No se olviden, el número telefónico de la radio es el 974-782420. Pueden mandar su mensaje de texto si es que por ahí tienen algo importante que informar a esta hora de la mañana. 6:44 minutos. Vamos a ver qué información está circulando a nivel nacional. Se dio el domingo un escándalo con respecto a lo que viene a ser los recibos que en su momento facturaba pues Sedapal, con la finalidad de que los funcionarios de esta empresa puedan obtener sus bonos. Sedapal, sobre la manipulación de cifras de recibo, mencionó lo siguiente: se ha devuelto lo que se cobró de más y se ha pagado un interés. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pero no han hecho mea culpa, no han pedido las disculpas del caso a todas esas personas a las que se les ha incrementado pues el cobro durante un tiempo para buscar cumplir con los bonos de productividad que tendría pues esta empresa de dotación de agua allá en la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, ojalá que estas malas prácticas no se estén repitiendo en el interior del país, en provincias y en ciudades donde hay gran cantidad de poblaciones, ¿no? Esperemos que no se estén repitiendo este tipo de prácticas. Así es, amigos, entonces hay que estar atentos a lo que pueda suceder y bueno, vamos con más información para compartir con ustedes. Y bueno, ¿qué dijo la canciller? En este caso, no hay migrantes irregulares en frontera sur o en espacios públicos de Tacna. Así dijo la ministra Gervasi. Se presentó en la 19 sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Al respecto dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, ratificó
ratificó que la crisis migratoria en la frontera del sur de nuestro país ha sido superada en gran parte gracias al trabajo conjunto y cooperativo entre las autoridades de Perú y Chile. Recordemos que hace unos meses atrás hubo pues bastantes migrantes venezolanos, colombianos que querían pasar de la frontera de Chile hacia nuestro país. Y bueno, esto lo dijo durante su participación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Ha informado también que el 6 de junio del presente año se verificó que no se encontraban migrantes irregulares en la línea de frontera ni tampoco espacios públicos de Tacna. Ojalá ya no entren más migrantes a nuestro territorio peruano, porque también están ingresando pues personas de mal vivir que están haciendo lo suyo en nuestro país, asaltando a nuestra gente, incluso también asaltando a mano armada con armas y quitando la vida de los peruanos. Ojalá que se siga haciendo estos controles en las fronteras de nuestro país, tanto en el sur, en el norte y en otros lados. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:47 y una información que se dio esta madrugada. Hoy ha habido un temblor en Arequipa, un sismo de magnitud 4.5 remeció el distrito de Chala esta madrugada. Esto en la región Arequipa, un temblor de magnitud de 4.5 con una profundidad de 22 kilómetros se registró esta madrugada en la región Arequipa. Informó así el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, del IGP. El movimiento telúrico se produjo a las 3:27 de la mañana y su epicentro se localizó en el Océano Pacífico, a 47 kilómetros de la localidad de Chala, distrito del mismo nombre en la provincia de Carabalí, ¿no? Según el organismo, en este caso el IGP, el evento sísmico se sintió con una intensidad 3 en Chala y fue percibido también en otras localidades como Camaná, también en Andaray, en Yauca, en Quilca, en Majes y en otras provincias de la región Arequipa, así como en algunas zonas de la región Ayacucho y también en la región Ica. Hasta el momento, las autoridades locales de Defensa Civil de Arequipa no han reportado daños personales o materiales. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, recomienda en este caso, pues en los casos de sismos se mantenga la calma y se evite el pánico. Es necesario asimismo elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida. Perú se ubica pues en una zona del cinturón de fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Así es que muchísima atención, hay que estar siempre preparados, hay que participar adecuadamente de los simulacros de sismo, llamado siempre desde los medios de comunicación a preparar siempre a nuestra familia, porque un terremoto, un temblor se puede generar en cualquier momento. 6:49. Vamos con más información y nos vamos hasta la selva, amigos. ¿Qué está pasando en la selva? Alerta, sexto friaje es de extrema intensidad y temperatura bajaría a 10 grados en la selva. El Senami ha pronosticado el ingreso del evento desde el día de hoy hasta el jueves 15 de junio. Y bueno, cuando se piensa pues en la selva generalmente la relacionamos como con intenso calor constante, pero no es así. Pues también desciende la temperatura y a veces bruscamente, influenciado por el ingreso del friaje. Justamente el sexto evento del año se ha pronosticado desde esta madrugada hasta el jueves 15 de junio. En la selva va a ser frío, hasta los 10 grados se va a llegarse y muchas personas seguramente van a tener que sacar sus casaquitas pues de los roperos que estaban guardados por mucho tiempo. Y bueno, y como la característica especial del friaje, explican los especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami, es que siempre inicia por la selva sur. Entonces en esta zona se registrarán las temperaturas más bajas y por consiguiente también se esperan valores entre 10 y 12 grados Celsius, cuando normalmente en la selva peruana la temperatura durante la noche oscila entre los 22 grados Celsius y la ciudad de Puerto Maldonado, en este caso la región de Madre de Dios, será el más afectado. Y de esta oportunidad también el aviso
meteorológico es de nivel rojo, lo que significa de esta extrema intensidad, sobre todo el miércoles 14 y jueves 15 de junio, aumentando la sensación de frío en la selva. Y bueno, y mientras ellos bajan en este caso la temperatura a 10 grados a 10 grados Celsius, aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho, en este momento estamos a -1 grado Celsius en nuestro distrito. Hay que abrigarse, hay que cuidar a los pequeñitos, a las personas de la tercera edad, abrigándoles y dándoles bebidas calientes. Bueno, ayer estuvimos a -3 grados, hoy día a -1. Hay que cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. Usualmente en esta época se vienen pues las enfermedades respiratorias, ¿no? La tos, la gripe, por ahí de repente un poco de, en este caso pues inflamación en la garganta, ¿no? Hay que prever esto, una buena alimentación, eso es vital, consumo de vitamina C también, y el tema pues del abrigo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños, que no les gusta muchas veces pues a los niños menores de 7, 8 años ponerse una casaquita o de repente ponerse un chulito, reniegan, pero a ver, a las guaguas hay que siempre decirles, tenemos que abrigarnos, tenemos que cuidarnos, porque esta temporada es pues una temporada bastante álgida, bastante fuerte en el tema del frío y afecta a la salud de nuestros niños, ¿no? 6:52. ¿Y qué está pasando en nuestro querido Congreso del Perú? La Comisión de Ética blindó pues a Magali Ruiz por el caso Mochasueldos y solo la amonestó con 30 días sin remuneración. Ese es el castigo que le han dado. 30 días sin sueldo, ¿ya? Eso es lo que te vamos a castigar. De repente por ahí tendrán sus motivos, tendrán sus razones nuestros amigos de la Comisión de Ética del Congreso. Los miembros del Congreso, en este caso, de la Comisión de Ética, aprobaron modificar la propuesta de suspensión de 120 días planteado inicialmente contra Magali Ruiz a solo recibir una multa de 30 días. La Comisión de Ética Parlamentaria acordó este lunes solo imponer una amonestación pública escrita con una multa de 30 días, descuento de su remuneración a la congresista Magali Ruiz del partido Alianza por el Progreso. En este caso, para el Progreso, la parlamentaria es acusada de presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores. En ese entender, su colega de bancada de la señora Ruiz, la señora Nelcy Ballesteros, fue quien planteó una cuestión previa para modificar la recomendación de sanción con 120 días de suspensión con una de 30 días. ¿Qué les parece? Bueno, solo le han dado 30 días de sanción, se había planteado inicialmente 120 días, ahora solo es 30 días. ¿Cuáles habrán sido los criterios? ¿Cuál será también en este caso, pues, el nivel de sanción que quieren aplicar a los parlamentarios que están infringiendo y están cometiendo este delito de recortar los sueldos a sus trabajadores, ¿no? De decirle, oye, mira, tienes que pagar tu diezmo, tienes que pagar, tienes que apoyar porque yo he gastado en la campaña, ¿no? Sí. Recuerda esa frase, vamos al cajero ahorita, estoy endeudada, vamos al cajero. ¿No? Pero todavía no me han depositado. No, pero ya han pagado, vamos. Vamos al cajero ahorita, tienes que depositar tu diezmo, ¿no? Esta sanción pareciera, no quisiéramos pensar pues aquella frase de hace años que dice, ¿no? Otorongo no come otorongo, ¿no? Entonces, muchísima atención, eso es lo que está pasando en el Congreso. Hay bastante polémica, hay un sector del Congreso que no está a favor de esta sanción y piden que se implante los 120 días que inicialmente se había propuesto. Pero bueno, ya la Comisión de Ética señaló de que serán solo 30 días de sanción y se le va a detener su sueldo durante esos 30 días. O sea, no le van a pagar un mes. Un mes sin sueldo. Un mes sin sueldo. Ese es su castigo de esta congresista. Bueno, ahí está la información. 6:55. Y bueno, nos vamos hasta la región de Ayacucho, amigos oyentes, y productores de papas nativas conquistan principales mercados de la capital de la República, en Lima. Y lo cierto es que estos agricultores, amigos de Ayacucho, conforman pues la coordinadora rural de la papa del Perú.
alcanzaron un sueño, que sus productos se venden en uno de los principales supermercados de la ciudad de Lima. Y bueno, los directamente beneficiados con este logro son los pobladores del centro poblado de Condorcocha. Esta comunidad está ubicada en el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangllo, en la región Ayacucho, quienes han visto como una oportunidad la venta de papa nativa hacia otros mercados importantes del país. Y el fundador de esta asociación, Edilberto Soto Tenorio, señaló que la nueva relación comercial con el supermercado Wong fue el anhelo de muchos agricultores y que también, amigos oyentes, para poder lograrlo tuvieron que cumplir con una serie de parámetros muy exigentes. Entre ellos es de garantizar la inocuidad del producto, de contar también con un centro de distribución en Lima, dijo la asociación que preside, que está conformada por alrededor de 150 productores, de los cuales más del 80% son ayacuchanos. ¿Y qué dicen las personas? En este caso los integrantes dicen de que sembramos papas nativas de generación en generación y para su siembra se requieren de suelos vírgenes y con drenaje. Son conocidos por cada lugareño, quienes tienen identificados los suelos. Ellos conocen todo el procedimiento, cuyo resultado es obtener papa con estándares de calidad. Así lo ha dado a conocer el señor Edilberto, quien preside pues esta asociación de productores de papas. Se llama Coordinadora Rural de la Papa del Perú. 6:57. Éxitos para nuestros amigos que producen papa a nivel nacional. Hay muchas variedades de papa. ¿Usted conoce esa papita cachunguacachina? No, mi esposa. Claro, pero esa papa es bastante difícil de pelar, ¿no? Entonces, ahí está la cachunguacachina, las papitas, el mastillo, ¿no? Una papita también bastante rica para sancochar. Hay diversas variedades. Pumamaqui. Pumamaqui, sí. ¿no? Otro había un moradito cuchiacacha, no sé qué será. Claro. De esa papita, ya no veo hace años. En la guateada yo comí. Sí, te comento, César, que cuando estuvimos ahí con nuestro amigo José Horna, quien viene pues realizando las capacitaciones y dando la asistencia técnica acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho, donde se realiza el proyecto de cultivos andinos, fuimos y nos invitaron pues estas papitas nativas en la guateada. Qué rico, César, en realidad es muy bueno, y estas papas, amigos oyentes, tiene pues antioxidantes, que es saludable para nuestro organismo. Bueno, saludos a nuestros hermanos que producen papa en la provincia de Cotabambas. Bueno, nos vamos a cambiar con otra información en el plano local. ¿Qué ha pasado? Y eso es preocupante. Nos han compartido esta nota, y es que hallan los restos óseos de Sixto Quispe Álvarez en Akira, ¿no? ¿Qué ha pasado? Luego de una búsqueda de más de 6 meses, el día de ayer pues se halló los restos de Sixto Quispe Álvarez, de 50 años, totalmente descompuesto. Solo quedaron sus restos óseos y las prendas que permitió reconocer el cuerpo por parte de los familiares. Al lugar del hecho se constituyeron la Policía Nacional del Perú y el fiscal de turno para dar inicio con las indagaciones de ley, mientras que la familia exige justicia e intervención de la policía especializada para establecer y esclarecer las causas de la muerte y dar con los responsables. Para el día en este caso, pues, el día 12 de junio, ayer, se prevé la llegada también de la policía especializada para cumplir el levantamiento de cadáver y dar la cristiana sepultura, y de alguna manera la familia tenga pues tranquilidad y logre encontrar justicia. No se sabe qué ha pasado. Sixto Álvarez o Sixto Quispe Álvarez ha desaparecido pues hace 6 meses. Se ha generado toda una campaña de búsqueda y bueno, después de 6 meses han ubicado sus restos en el distrito de Akira. Y esta información pues está causando conmoción en nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas, sobre todo. Están buscando pues la verdad, son los familiares. Nuestras condolencias desde aquí, desde la emisora, desde Radio Surfo, a los familiares de don Sixto. Un abrazo muy grande y que el Señor pues les dé regocijo en sus corazones. Lamentable lo que ha acontecido. En este caso pues se está iniciando las investigaciones por parte de la Fiscalía, por parte
parte de la Policía Nacional del Perú. Yo creo que sí van a dar con los responsables de lo que haya podido pasar o van a poder esclarecer este hecho, ¿no? Como dicen, no hay crimen perfecto, si es que hubiera sido. Entonces, ojalá se encuentre justicia, ojalá se dé con la verdad sobre el caso del señor Sixto Quispe Álvarez, allá en el distrito de Aquila. Así es, amigos, y bueno, ya que en paz descanse don Sixto Quispe y bueno, ya le den la cristiana sepultura y que ya se encuentre con todos los familiares y que el Señor pues le dé la fortaleza y la paz en sus corazones a toda la familia del señor Sixto Quispe. Se harán las investigaciones respectivas, ojalá se pueda dar con el paradero de estos responsables de la muerte del señor Sixto Quispe. 7 de la mañana en punto, 7:01 ya cambia el digital. Nos vamos de inmediato a conocer qué tenemos el día de hoy en Huillarico. Atención, hoy es martes 13 de junio del año 2023. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Muchísima atención, recuerde usted, amigo, amiga oyente. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Lo importante es que siempre tengas esa voluntad de aprender, de cambiar malos hábitos y mejorar en la vida. 7:01. Nos vamos al encuentro con la historia que aconteció un día como hoy. Vamos con la historia, amigos oyentes, en el tiempo. En el año de 1820, un día como hoy, vuelve a Valparaíso la escuadra del Ejército Libertador comandada por Thomas Alexander Cochrane, que había realizado una expedición en el Perú. Entre tanto, en el año de 1823, tropas españolas ocupan Lima, extraen plata labrada de la catedral y de las iglesias de la capital, saquean, en este caso, pues la Biblioteca Nacional, incendian la Casa de la Moneda. Esto en el año de 1823. En el año de 1887, un día como hoy, 13 de junio, nace en París Jorge Chávez Darnell, aviador de origen peruano. Alcanzó la fama mundial en el año de 1910, cuando con su monoplano Blériot XI logra cruzar los Alpes desde Suiza, esto en Briga, hasta Italia, donde estaría Domodossola, donde un fuerte viento rompió las alas de avión y cayó en picada de 20 metros de altura. Resultó ser mortalmente herido y murió 4 días después. 7 de la mañana con 3 minutos. En el año 2011, un día como hoy, 13 de junio, día del Perú libre del analfabetismo. A nivel nacional se celebra en esta fecha el día de la libertad hacia el analfabetismo, en el cual se recuerda que mediante decreto supremo, 19 departamentos y el Callao alcanzaron el estándar internacional de logro para la alfabetización de la población peruana. Este día, 13 de junio, se recuerda como el Día del Perú Libre del Analfabetismo. Un día como hoy, 13 de junio. Nos vamos al año 2021, en medio de la pandemia por COVID-19 y luego de la cancelación de sede en Colombia y Argentina, comienza la Copa América 2020 con sede en Brasil. 7:04. Entre tanto, en el año 2022, 13 de junio del 2022, el año pasado, Perú pierde el repechaje rumbo al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Un día como hoy, contra su rival ocasional en ese entonces de Australia por la vía de penales, donde Andrew Rodmay distrajo pues a los jugadores peruanos con su peculiar baile e hizo que Advíncula y Alex Valera fallen pues sus respectivos penales, logrando así la clasificación de Australia al Mundial pues de Qatar, ¿no? Y también un partido en el que, a mi punto de vista, se confió la selección y ha habido bastantes distracciones también pues en este partido de repechaje, cosa que no se debe repetir. 7:05.
7:05, y bueno, es cierto, César, este partido era entre Australia y Perú, tenía las posibilidades, obviamente que sí, pues se confió, y al momento de llegar a los penales sintieron más presión, se pusieron más nerviosos, y aparte el bailecito de este arquero Andrew Redmayne tuvo que ponerlos más nerviosos. Y bueno, falló los penales Luis Advíncula dándole al travesaño, y Alex Valera también ejecutó el penal, pero lo topó el arquero. De esa manera Australia consigue el cupo al Mundial de Qatar 2022, y nuestra selección tuvo que alistar maletas para regresarse a nuestro país. Bueno, un día triste para nuestros amigos hinchas de la Blanquirroja. 7:05. Nos vamos de inmediato al encuentro con los titulares para el día de hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7:06 nos vamos con el encuentro con nuestros titulares. Atención, Puente Cutuctay registra un avance del 40% en su construcción. El anhelado Puente Cutuctay es construido mediante la modalidad de obra por impuestos, cuya inversión alcanza los 43.9 millones. Este proyecto es fruto del trabajo articulado entre la empresa minera, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y Provías Descentralizado. 7:06, vamos con más titulares en el ámbito local, y todos estamos invitados al mega evento cultural Pachamama Raimi Queuña 2023, a realizarse los días 23 y 24 de junio con un nutrido programa general, empezando así a las 5:30 de la mañana del 23 de junio con una ceremonia ritual, el Auki, donde los organizadores esperan desde el Tanqui, esto en Aurora, la llegada del sol, y se logra la bendición y el permiso de la Pachamama, culminando de esta manera con actividades rituales y concursos el 24 de junio a las 5 de la tarde. Para mayor información estaremos en contacto más adelante con el profesor Miguel Ángel Huachaca, desde el área de gestión de proyectos intercultural de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7:07. Entre tanto, la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita al Misquimijuy, una feria de dulces y postres celebrando el Día del Padre, a desarrollarse el 15 de junio en la plaza principal del distrito a partir de las 4 de la tarde. Seamos parte de la reactivación económica local con estas actividades organizadas por el distrito, en esta oportunidad de Coyurqui. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Coyurqui. No se olviden, hay que participar del Misquimijuy. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA, en trabajo conjunto con la Municipalidad Distrital de Cotabambas, se hicieron presentes en los sectores de Huacabamba, Pampuputi y Hualpachaca para iniciar la campaña de fumigación con las regulaciones establecidas por los organismos de salud y medio ambiente. Se han formado equipos especializados que recorren en las zonas afectadas, identificando los focos de infestación y aplicando los tratamientos necesarios para erradicar las langostas. 7:08. Nos vamos de inmediato con información hasta el distrito de Akira en el marco de de su aniversario. Está cumpliendo 166 años el distrito de Akira, y en el marco de sus festividades organizará el taller de emprendimiento en programas estratégicos que cofinancian pues las asociaciones de productores agropecuarios, dirigido por las instituciones como Procompite, Agroideas, Midagri. El lunes 12 de junio del 2023 a las 11 de la mañana se realizó pues un evento allá en el distrito de Akira, con la finalidad pues de ver cómo van estos proyectos y mejorar las propuestas allá en el distrito de Akira. Todo esto en el marco de los 166 años de aniversario de este importante distrito en la provincia de Cotabambas. El próximo 29 de junio están celebrando su día central de fiestas allá en el distrito de Akira. Más titulares en el ámbito local, y la institución educativa César Vallejo del distrito de Akira
también celebra los 46 años de creación institucional del nivel secundario y 14 años del nivel primario, con actividades académicas, culturales, deportivas, que inicia desde el día de mañana, miércoles 14 al 21 de junio, que es su día central. Para el mismo, docentes, estudiantes y padres de familia vienen trabajando de forma conjunta para lograr que se cumplan las actividades programadas por este aniversario de la institución educativa César Vallejo del distrito de Aquira. Entre tanto, en otra provincia que está de aniversario durante este mes de junio es la provincia de Chumbivilcas, a donde llegamos a través de Radio La Grande, los 98.3. Un saludo para nuestros hermanos chumbivilcanos allá en Santo Tomás. En el marco de los 198 años de creación política de la provincia de Chumbivilcas, se desarrolló pues el evento cultural hípico los días 10 y 11 de junio. Para el mismo se contó con la participación de criadores de caballos locales de las diferentes provincias del Cusco y otros de otras hermanas regiones como Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho. Cerca de 400 staff entraron a la pista hípica en la categoría A, Alto Andino, sin mejora genética, en la categoría B también mejorados y en la categoría C libres. Son casi 400 staff que estuvieron participando en esta carrera de caballos que organizó la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Más adelante estaremos en contacto con nuestros hermanos de Chumbivilcas para que nos informen qué otras actividades se van a desarrollar por el aniversario de esta provincia, que el próximo 21 de junio está cumpliendo un añito más. 198 años de creación política de la provincia de Chumbivilcas. 7:11. Más titulares, amigos, y la Municipalidad Distrital de Cajamarca organiza el primer certamen hípico Chancaymarca 2023 en el marco de su 23º aniversario. Este evento se llevará a cabo el 19 de junio a las 9 de la mañana en la pista hípica Punku Orco, una categoría de 400 metros. Para más información, visite las redes sociales de la municipalidad o también puede comunicarse con el 951 15 41 63 y puedan participar de esta gran carrera hípica. Vamos con más titulares y ojo con esta modalidad de estafa. Estafan con venta de televisor barato a usuaria de Facebook. Delincuentes estarían utilizando datos de un efectivo policial que labora en Andahuaylas para sorprender a compradores. Para completar el engaño, estos estafadores, ¿qué hacen? Agarran y te envían un voucher falso de la empresa de carga donde supuestamente estaría llegando tu televisor nuevo o tu artefacto vendido, ¿no? Y al momento de recoger, a personarte a la agencia con tu voucher, te dice: señor, este voucher es falso, no existe. Lo han, en este caso, lo han trucado y te están mandando y te han engañado. Así es que mucho cuidado con estas ventas a través del Facebook. Lo barato, muchas veces sale caro, ¿no? Dice, ¿no? Sí, sí. Y entonces, eso es cierto, ¿eh? Muchísimo cuidado con esta modalidad de estafa a través del Facebook. 7:13. Vamos con más titulares en el ámbito regional y vehículos de Compañía de Bomberos 68 de Abancay están inoperativos y sin adecuado mantenimiento. Motobomba no atendió incendio en Saigüite por estar descompuesta. Ambulancia de emergencias médicas están fuera de servicio hace varios meses. Mientras tanto, el jefe de la Compañía de Bomberos de Abancay no se ha pronunciado sobre la situación actual de las unidades vehiculares. 7:13. Entre tanto, en el auditorio José María Arguedas Altamirano de la Corte Superior de Justicia de Apurímac se presentó el libro jurídico Didáctica de Faltas Penales y del Proceso Penal por Faltas, escrito por el magistrado Julio Chacón Chávez. En la actualidad es juez penal titular de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. El libro, pues, está escrito en base a su experiencia y su conocimiento de este magistrado que se ha presentado hace muy poco en el auditorio José María Arguedas Altamirano de la Corte Superior de Apurímac.
Y en el auditorio de la sede institucional de la Red de Salud de Abancay se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de los integrantes de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Red de Salud de Abancay, SUTARSA, para el periodo 2023-2025. Esta junta, amigos oyentes, tendrá la función de llevar adelante por 2 años. 7 de la mañana con 14 minutos. Entre tanto, en Puno, Marcas le arrebatan 38,000 soles a mujer en la ciudad de Juliaca. Esperaron a que su víctima baje de un vehículo de servicio público para interceptarla y hacerse de su dinero, fruto de un préstamo bancario que acababa de retirar. Al parecer, le habrían hecho seguimiento desde el banco a esta señora, a quien le robaron 38,000 soles allá en Juliaca, Puno. Vamos con más titulares. Y en la Ciudad Blanca, en Arequipa, vehículo que venía de Espinar cae a un barranco de 40 metros en Yura y mueren 6 personas. El conductor perdió el control de la minivan tras chocar de costado con un volquete en la vía Arequipa-Yura. Entre tanto, vamos con más titulares. Municipios de Condesuyos en Arequipa, en este caso, pues este municipio no han ejecutado un promedio de 602,000 soles para solucionar daños por lluvias. El dinero fue transferido por el gobierno en abril, pero a la fecha tiene 0 de avance. El recurso económico sería para reparar vías, escuelas y centros de salud dañados por lo que viene a ser las lluvias en esta parte del país. Estamos hablando en Condesuyos, Arequipa. Y en Senami, amigos, informó que las precipitaciones inició desde el día de ayer y se extenderán hasta el próximo miércoles en los departamentos como Ancash, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno. Además, se espera ráfagas eléctricas y ráfagas de viento. 7 con 16 minutos. Entre otras informaciones, en el plano nacional, la última encuesta de Ipsos indica que el 77% de la población desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, en este caso al mando de la presidencia de la República del Perú, y el 81% de los peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República. Hablando de Dina Boluarte y el gobierno, amigos oyentes, de la presidenta destina 323 millones para Fuerzas Armadas. El Ejecutivo prefirió invertir en el mantenimiento de la flota de una parte de los 68 helicópteros de fabricación rusa en vez de comprar otros nuevos. Pero el conflicto en Ucrania plantea un desafío porque los rusos enfrentan limitaciones para atender a sus clientes como son los peruanos. 7 con 17 minutos. Abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, dice que Pedro Castillo dio golpe de Estado bajo amenazas de muerte. Eso es lo que ahora está ensayando como defensa el señor Eduardo Pachas. Defensa legal del expresidente, en este caso Pedro Castillo, presentó una nueva versión sobre lo ocurrido durante el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Esta vez aseguró que actuó bajo efectos de amenaza contra su vida y que en una hábil decisión optó por leer el mensaje a la nación. Eso es lo que menciona en su defensa el abogado de Pedro Castillo, el señor Eduardo Pachas. ¿Qué les parece? ¿Qué más? ¿Qué otra argucia utilizarán pues para este caso pues defenderse de lo que ya es evidente, de lo que ya se vio con respecto a lo que aconteció el 7 de diciembre en el Perú? 7 de la mañana con 18 minutos. Si lo plantea de esa manera, también tendrá que demostrar pruebas, claro, el abogado, ¿no? Bueno, vamos con más titulares. Y precio del pollo sigue bajando, pero inflación continuaría hasta el 2024. Preocupación, índice de precios no volverá al rango meta en lo que resta de este año 2023, aunque los alimentos deberían iniciar una franca desescalada desde junio, según el Banco Central de Reserva del Perú. Claro, y es que la producción en este caso en las avícolas, ya están recuperando su normalidad poco a poco, después de que en enero, febrero y marzo hayan perdido, incluso cuántos pollos bebés han muerto en las carreteras. Todo esto es una industria que se mueve pues a nivel nacional, y tras 3 meses de paralización, la producción en las avícolas ha caído enormemente.
muchos productores no tenían con qué alimentar a sus aves, Sí. no tenían cómo generar en este caso pues también mayor producción en pollos en nuestro país, por lo que se ha generado una pérdida enorme. Después de esos 3 meses, hay otro rango de tiempo para recuperar paulatinamente la producción de esta carne que se consume bastante en el país. En ese entender, poco a poco esperemos que después de junio, ya en los próximos meses, el precio del pollo vaya bajando porque se mejora la producción, hay mayor cantidad de oferta de esta carne de esta ave, ¿no? No llevaron alimentos, o sea, por ejemplo, digamos en regiones donde crían pollos, no pudieron trasladar los alimentos. Claro, y tuvieron que, algunos pollos tuvieron que morir o tuvieron que sacrificarlos, ¿no? Claro, y es que las avícolas trabajan por campañas, pues, ¿no? Campañas determinadas de 2, de 3 meses de engorde, de crecimiento de pollos, y si en 2 o 3 meses no ha habido, la campaña se ha ido al cero, pues hemos perdido bastante, ¿no? Y es normal que el precio del pollo se suba, incluso el huevo, ¿cuánto está en la plancha huevo? Está entre 20 y 22 soles. Anteriormente a las protestas estaba ¿en cuánto? En 11, 12, 10 soles la plancha de huevo. Ahora está en 20, 22 soles, ¿no? Bueno, ahí solamente para hacer una reflexión. 7:22. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo han ratificado su apoyo a sus políticas de reactivación económica y generación de empleo que se han aplicado en el país y continuarán implementándose. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 7:21 en el plano internacional. Muchísima atención, las noticias en el plano internacional. Menciona lo siguiente: en Italia, Mia Cataleya Ciglio desapareció cuando estaba jugando en el patio del edificio donde vive. El antiguo Hotel Astor ocupó por algunas familias, ocupado por algunas familias latinoamericanas y de otras nacionalidades. La comunidad peruana de Florencia, en este caso en Italia, está haciendo una búsqueda intensa a través de redes sociales de esta niña, en este caso Mia Cataleya Ciglio Álvarez, que desapareció pues allá en Italia. Más titulares en el ámbito internacional. Y Donald Trump asegura que dijo, pudimos quedarnos con todo su petróleo, asegura Donald Trump sobre crisis en Venezuela. Lo dicho por el expresidente de Estados Unidos ha generado la respuesta de algunos políticos venezolanos. 7:22. Muere a los 86 años Silvio Berlusconi, un personaje clave en la política italiana. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto en el hospital San Raffaele en Milán a causa de una leucemia que padecía desde hace poco tiempo. Informaron así ayer los medios italianos. Silvio Berlusconi pues falleció a los 86 años. Él fue ex primer ministro allá en Italia, con bastante polémica, un político bastante destacado pues allá también en Italia. 7:22. Vamos con las deportivas. Los titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes, y la selección peruana ya está en Seúl y viene realizando los entrenamientos a pocos días del duelo amistoso ante Corea del Sur, que servirá pues también de preparación de cara al arranque de las eliminatorias al Mundial 2026, que empezarán en septiembre. En las últimas horas se sumó al grupo el goleador histórico de la bicolor, nada más, nada menos, como dirían, Paolo Guerrero. Entre tanto, Alex Valera, sobre la presencia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, dijo que me va a servir para aprender de ellos. Alex Valera, delantero del Universitario, señaló que la competencia será dura de cara a la titularidad en los duelos ante Corea del Sur y Japón en estos partidos amistosos que se vienen próximamente. Ahí tenemos 3 delanteros, 2 de los cuales ya están con una edad bastante avanzada. Estamos hablando de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Alex Valera, que tendría que ser el referente ahora en el ataque de nuestra selección peruana. Paolo Guerrero también dio sus declaraciones ayer bastante controversiales, porque dijo: mire, a mis 39 años yo estoy jugando en un fútbol competitivo como es la Liga Argentina, no como muchos que juegan en un fútbol que no es competitivo, como es en el caso del fútbol peruano. Y dijo la verdad.
Porque Sí. si usted analiza cómo es el desempeño de nuestros representantes, los equipos que están representando a nuestro país en el fútbol internacional, en torneos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, no hay mayor referencia, no hay mayor miedo a los equipos peruanos por parte de equipos incluso ecuatorianos, colombianos. Muchos equipos a nivel nacional, internacional de Latinoamérica dirán pues, oye, te toca jugar con un equipo de Perú. No, la tienes tan relativamente fácil, no es tan complicado ganar a estos equipos. ¿Por qué? Porque nuestro fútbol peruano no está alcanzando un nivel competitivo. Hay polémica, sí, por las declaraciones de Paolo Guerrero, porque muchos, en este caso, pues analistas deportivos del Perú dicen, nos está menospreciando como campeonato, pero es que es la verdad. Lamentablemente se dan hechos que manchan bastante y dejan mucho que decir en el fútbol peruano, ¿no? Claro, y es cierto, y bueno, por lo tanto, o sea, no se debería meter en el mismo saco a todos los jugadores. Habrá unos cuantos que resaltan, sí, harán, digamos, sus actividades físicas bien comprometidos y también disciplinados, es cierto, sí, hay, pero son pocos. Pero sin embargo, la gran mayoría de los jugadores, pues, de nuestro país no están al nivel del fútbol internacional. Y bueno, hablando de la selección peruana que se mide, se enfrenta ante Corea del Sur el viernes 16 de junio a las 6 de la mañana, y esto será pues de acuerdo a nuestro horario, hora peruana, 6 de la mañana será este encuentro deportivo, el partido que se jugará en el estadio de Asiat de Busan, corresponde a la jornada de amistosos internacionales por la FIFA, y la transmisión del partido Perú versus Corea del Sur estarán difundidos por los canales de Movistar Deportes, América TV y ATV. Si lo quieres ver, a esa hora de la mañana, 6 de la mañana, en estos medios televisivos. Nuestro amigo Johnny Mamani Quispe, antes de irnos a la pausa, nos reporta de un accidente en la ruta, a Zángaro, Juliaca, nos dice, que una cisterna con combustible se despistó y lamentablemente dejó el lamentable saldo de un fallecido. En este caso sería el conductor. Esto en la ruta a Zángaro, Juliaca. Bueno, esta ruta también se corre bastante, al ser plana esta ruta, muchas veces imprimen mucha velocidad nuestros hermanos transportistas. Mucho cuidado al manejar. 7:26. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí en el informativo Huillaricuyú. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo chuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos ahí ponena, y chuntacamanaspa, manan como antinacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero mana chucheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapas mi cana, ni espalhatas, no hay con la está indo porque era camina con Kupacha, y mapas kan hatishan fosforote. Pai pawang este che ishat kanas, y mapas mi cana ni espalhat ni na kuiku. Anje cheri controla na kse, anje cheri geregi son conch manche hatun charing marik lakiku. Sapanca comunidad Zapalikuiman autores conata, seguramente Sapan comunidad conata autores en Chicona, che amigo en Chicona, sanción miscata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las canjes por Sapan de las canjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. Es un buen tipo, mi viejo.
Papá, tú eres el héroe que nunca falla, el maestro que me enseñó a caminar, a hablar y a enfrentar los desafíos de la vida. Tu paciencia y dedicación han sido la guía que me ha permitido crecer y aprender. Pero no solo me has enseñado, papá, también me has dado momentos de diversión y alegría. Gracias por ser el compañero de juegos perfecto, por hacernos reír incluso en los momentos más difíciles. En cada logro, en cada meta alcanzada, en cada sueño hecho realidad, tu presencia se siente en cada rincón. En este día tan especial, quiero que sepas que tu amor incondicional ha sido el regalo más valioso que he recibido. Cada sacrificio que has hecho por mí, cada esfuerzo y cada desvelo, han sido el testimonio de amor más puro y sincero. Gracias por tu amor inagotable, por tu protección, por tu guía y por ser nuestro papá. Ahora ya caminas lerdo. ¡Feliz día, papá! Te desea Radio Surfuy, la voz de todos. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Despierta. Ay, hoy. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bienvenido. Cumpliste los requisitos para estar aquí. ¿Qué? ¿Qué requisitos me estás hablando? Manejaste borracho. Corriste mucho en tu carro. No respetaste las señales de tránsito. Además, no te importó colocarte el cinturón de seguridad. Y sobre todo, no hiciste caso a tu esposa, que te decía siempre, reduce la velocidad cuando manejes. ¿Y mi familia? ¿Y mis hijos? No, mis hijos. Nunca más los volverás a ver. Pero, yo no quería. Eso ya no importa. Ya estás aquí y te quedas. No, Jesús, no. Oye, despierta, no. ¿Qué pasa? Esposa mía, de hoy en adelante haré caso a tus consejos. Pero, ¿de qué hablas? ¿Sabes qué? Soñé que estaba en otro sitio. Era oscuro y me dio mucho miedo. No esperes que ocurra algo para cambiar. Decide hoy y respeta las normas y señales de tránsito. Te lo recuerda Radio Surfuy, la voz de todos. Si corres, estarás pronto aquí. ¿Te gustaría estar en este lugar? Kayurak morado cha, yuraje yucha son juchayo. 7 de la mañana con 33 minutos. Amigos, nos vamos de inmediato con más información aquí en Huillaricui. Hay información que viene desde el distrito de Chalhuahuacho y es que se van a desarrollar actividades próximamente. Así es, amigos, y se viene el Pachamama Raimi Queuña 2023, que se realizará los días 23 y 24 de junio y que se va a realizarse pues con un nutrido programa general. Y ya estamos en contacto para que nos den mayores detalles con el profesor Miguel Ángel Huachaca desde el área de gestión de proyectos intercultural de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Profesor Miguel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Coméntanos cómo se va a realizarse este evento cultural Pachamama Raimi Queuña 2023. Buenos días, esta mañana permítame saludarle a la provincia de Cotabambas, desde aquí, desde el imponente del distrito de Chalhuacho. Efectivamente, estamos muy próximos a celebrarse un día muy importante, como es el Día del Hombre que Trabaja el Campo.
De hecho, ello también, pues, estamos también muy próximos a celebrarse, pues, el solsticio del Año Nuevo andino. Frente a ello, pues, nuestros hermanos de la comunidad campesina de Queuña, pues, ha faccionado un programa enorme, pues, con el soporte técnico y administrativo también del proyecto intercultural de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho. En ese entender, pues, valga saludar a la directiva central, tanto también a la comisión organizadora del primer mega evento cultural Pachamama Raime Queuña 2023. Pues, desde ya, pues, hace la invitación extensiva en cada una de sus actividades a nuestros hermanos de la provincia, porque sus actividades no son cerradas, sus actividades son abiertas, son actividades multicomunales, actividades de nivel provincial, algunas de las actividades. En ese entender, igual también ellos hacen el reconocimiento, pues, celebratorio prácticamente al Pleno Consejo Municipal, como cualquier otra comunidad que viene también desempeñándose y desarrollando en cada una de las actividades. De hecho, ello tenemos prácticamente las actividades el día 23 y 24. A ver, don Miguel Ángel, si nos escucha. Sí. Perfecto. Se cortó un poquito la última parte de su información. ¿Nos repite qué fecha se va a desarrollar esta actividad? El día 23 iniciamos prácticamente con actividades de escenificación de costumbristas de la etnia Yanaguara. Esto significa, hermanas y hermanos de la provincia, pues vamos a tener que retomar algunas actividades ya casi perdidas. Se viene preparándose la comunidad, pues, para saludarle prácticamente a este solsticio del Año Nuevo andino, pues, con retomar sus actividades como son, por ejemplo, Huacauyhuatincay, Casaracuy, Castilla Uyhuatincay, Huasichacuy, Castaño Uyhuatincay, Warmi y Masumac Tapucuy, Alferado, Raimichacuy, Chacracuy, Cuy Apanacuy, Aya Caterpari. Son actividades que se va a desarrollar en el entorno de escenificación en la explanada de Yanaguara el día 23. Dentro de ello también, mi estimado, tenemos concurso de nivel intercomunal, como es concurso Ningra Huaylía, concurso de Chelino Mayordomo, concurso de Cashhuaychaques. Son de carácter intercomunal. Estos eventos se van a desarrollarse el día 23. El día 23 la invitación es abierta. Y para el día 24, para el día 24, tenemos la actividad. Mira, hermano, uno de los temas para saludarle, la interpretación de ritos y ritmos autóctonos, validación del suerte en monedas, anillos, piedras del río y la flor de pilipili. Todavía tenemos algunos sabios que interpretan la suerte, pues, lo cual prácticamente se va a tener que desarrollarse, pero muy temprano, antes que salga el sol. Con eso empezamos el día 23. El 24. Igual tendremos la presentación de cornetillas y huacahuaclas a la amanecida para darle el anuncio, prácticamente el buen año andino. Dentro de ello tenemos
diversas actividades. Tendremos, por ejemplo, la ceremonia ritual en la plaza principal del Centro Arqueológico de Yanaguara. Todas estas actividades se van a desarrollarse en la explanada de Yanaguara. Tenemos ahí un parque arqueológico, no está previsto en la comunidad queña, sino en el Parque Arqueológico de Yanaguara. Tendremos también el saludo y presentación de nuestras autoridades de la provincia, tanto también del distrito, el izamiento de pabellón nacional y todos sus banderas que representa a la nación peruana y la nación yanaguara. Dentro de ello tendremos prácticamente concursos como es exhibición y concurso en trajes típicos autóctonos de la cultura yanaguara, concurso de exhibición de pusca y agua y de la etnia yanaguara, concurso de exhibición de productos agrícolas alternativos de la zona. Tendremos concurso gastronómico típico de la nación yanaguara, concurso de exhibición de trajes de trabajos de alfarería o mancaruay. Tendremos concurso y exhibición de Ewe Simpay, concurso y exhibición de Chuco Sombrero Uruguay. Bueno, son actividades intercomunales, por eso invitamos a que nuestros hermanos artesanos pues todavía mantienen estas actividades, nos acompañen, tendremos en cuenta y probablemente serán premiados las que realmente queremos participar y tocamos. Y acá también hago un alto, mi estimado. Dentro de ello está previsto para las 11 de la mañana concurso de danzas folclóricas de nivel provincial. Invitamos a nuestros hermanos de los distritos, sean agrupaciones culturales, sean instituciones educativas, sean comunidades campesinas. El concurso es libre y estamos jugando un premio bastante considerable. Entonces, desde ya, pues la familia de la cultura yanaguara recepcionará con brazos abiertos prácticamente a este magno evento de concurso de folclóricas de danza en el distrito de Chalhuacho. Profesor Miguel Ángel, de tal modo tenemos un montón de actividades prácticamente, mi estimado, si hubiera alguna consulta libre. Claro, sí, profesor Miguel Ángel, respecto al concurso de danzas, ¿este concurso de danzas es netamente para la provincia de Cotabambas o pueden venir, por ejemplo, de Antabamba, de Paruro, de Chumbivilcas, de Grau, a concursar alguna agrupación folclórica? Hermano, la Comisión Central de nuestros hermanos de la comunidad yanaguara o queña ha decidido de que sea abierto, porque el destino de la nación yanaguara es abierta, es cariñoso, de tal modo están preparándose prácticamente para darle pues la apertura con toda la libertad del caso. Entonces esperamos a que nuestros hermanos nos visiten, porque nuestros hermanos de la agrupación cultural queña o yanaguara ha hecho visitas, tiene historias, ha tenido ganancias en diversos eventos de dancísticas. Como tal, ellos han manifestado, a nosotros nos dieron la apertura, fuimos muchas veces ganadores, algunas veces medianamente y algunas veces también hemos perdido, pero queremos que nos visite. Ainita Cotichimpachunco, Ainatan Paikuna o Jaricunco. Perfecto. ¿Dónde pueden recabar mayor información si es que quieren inscribirse, digamos, para el concurso de danzas, agrupaciones de diversas provincias o localidades, distritos de nuestra provincia de Cotabambas y de otras provincias, profesor Miguel Ángel? En el proyecto intercultural, lo propio también en la imagen de nuestra municipalidad, se va a aperturarse también la línea de contactos, tanto también la directiva central de la comisión organizadora de queña, igual vamos a lanzar a través de redes sociales. Muy bien, sería bueno de repente que nos puedan enviar, compartir el spot de esta actividad y de repente también promocionar un poco los premios para nuestros amigos que van a participar de este concurso de danzas, don Miguel Ángel. Correcto.
serán unos 3 días más, ya vamos a colgar las bases, tanto también la premiación correspondiente, porque es libre y abierto. Desde ya invocamos a que nos haga la visita correspondiente a este magno evento. Vemos y estamos preparados prácticamente para recepcionar a esta gran nación yanaguara, pues en el concurso de danzas, porque está diciendo prácticamente mucho esfuerzo. Claro que sí. Perfecto, don Miguel Ángel, le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a la radio. Nosotros estamos dispuestos a recibir su llamada en cualquier momento también para que nos pueda informar más respecto a esta actividad que se va a desarrollar en el distrito de Chalhuahuacho, lo que viene a ser Pachamama Raimi Queuña 2023. Le agradecemos por su tiempo. Muy buenos días. Sí, un ratito, un segundito, por favor. Por encargo del Dercitur de Apurímac, pues el día de mañana están presentes el equipo del Dercitur de Apurímac para levantar línea de base de Registro Nacional de Artesanos. Entonces invitamos a nuestros hermanos quienes todavía estamos ahí con esas habilidades a tener que empadronarnos y coordinamos cualquier detalle, esperando que nuestros señores presidentes de las comunidades del distrito tengan mayor interés en este tema, porque es netamente para hacer el efectivo lo que es el Registro Nacional de Artesanos. Perfecto. En todo caso, profesor Miguel Ángel, hay este llamado a nuestros amigos artesanos, esténse atentos, va a haber un registro de los artesanos a nivel de la provincia y el distrito de Chalhuahuacho. Le agradecemos, don Miguel Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias, un abrazo, feliz día. Buenos días. Bueno, saludos a nuestros hermanos de Queuña, a don Juan Pablo Conilla, que también debe estar en la sintonía de la radio a esta hora. Un abrazo muy grande, don Juan Pablo, allá en la comunidad de Queuña. También Victalín Wilca, ¿no? No nos olvidamos de nuestro amigo Victalín, que también es hincha de Radio Surfui, al igual que Juan Pablo Conilla, siempre están atentos a la programación de la radio. Un abrazo muy grande y felicitaciones a todos los nuestros amigos que están desarrollando esta actividad en Queuña, como es el conocido ahora pues como Pachamama Raimi Queuña 2023. 7 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos con este comunicado. Atención, se comunica a todos los posesionarios, en este caso, del distrito de Mara, en los sectores de Chusapa, Huacuy, Pisaca, que los profesionales de la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de Propiedad Rural están en dicho sector para realizar el levantamiento de predios y empadronamiento de lo que viene a ser los de procesos de titulación de los predios agrícolas. Se realizará desde el día domingo 11 al 18 de junio del presente año, por lo que se les pide a los que tienen sus parcelas acudir a fin de brindar la información correspondiente. ¿Qué tienen que llevar? Fotocopia de DNI, documento de que acredite la posesión del predio y constancia de posesión otorgada por el teniente gobernador. Repetimos, comunicado, se comunica a todos los posesionarios del distrito de Mara, de los sectores de Chusapa, Huacuy, Pisaca, que los profesionales de la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de Propiedad Rural estarán en dicho sector para realizar el levantamiento de los predios y empadronamiento para el proceso de titulación de los predios agrícolas. Se realizará desde el día domingo 11 hasta el 18 de junio del presente año, por lo que se les pide a los que tienen sus parcelas acudir a fin de brindar la información correspondiente, llevar fotocopia de DNI, documento que acredite su posesión del predio o constancia de posesión otorgado por el teniente gobernador. Bueno, esto es lo que nos hacen llegar desde la Municipalidad Distrital de Mara. 7:49 minutos, nos vamos al contacto telefónico. Atención, nos vamos hasta Chumbivilcas y saludos a nuestros amigos de Radio La Grande, quienes también están retransmitiendo el informativo a esta hora de la mañana.
Estamos ya en contacto con Dante Maigua para que nos dé información, amigos oyentes, de las actividades que se desarrolló en el marco de los 198 años de creación política de la provincia de Chumbivilcas. Y bueno, hubo diversas actividades que se desarrollaron el 10 y el 11 de junio. Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, colegas. Buenos días a toda la población que nos sintoniza a través de Radio Surfui, para todos nuestros hermanos en Tambobamba, Cotabambas y lo propio también en Chalhuahuacho. Sí, efectivamente, este último fin de semana se ha hecho este certamen hípico, ¿no?, con la presencia de diferentes regiones de nuestro país. Y bueno, nosotros queremos felicitar de sobremanera a las diferentes participaciones en este certamen hípico. Lo propio también se ha desarrollado bien este prefestival de danzas folclóricas Ayayapata, donde se ha tenido la presencia de diferentes instituciones educativas de los 4 niveles, en este caso, inicial, primaria, secundaria, lo propio también, en este caso los institutos de nuestra localidad de provincia y también la sede universitaria de la UNSAC. Entonces, se ha hecho bien este bonito evento donde se ha tenido bastante derroche de talento, se ha presentado danzas incluso de carácter nacional, danzas muy innovadoras, y bueno, nosotros de sobremanera queremos felicitar a la participación de cada uno de los jóvenes y señoritas que han demostrado definitivamente que cuando hay este tema de voluntad y los ensayos, la preparación correspondiente, se puede dar pues un bonito espectáculo. Los clasificados naturalmente van a pasar a la etapa de Huamanhuarca, y este fin de semana, este sábado, nosotros tenemos un gran festival que se desarrolla, el 19º Festival de Danzas Folclóricas Huamanhuarca 2023. En tal sentido, queremos invitar a nuestros hermanos allá también del distrito de Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, Tambobamba, lo propio a nuestros hermanos de acá cerca, de Akira, que nos puedan visitar, porque vamos a tener un importante certamen, en este caso, un importante concurso a nivel de danzas autóctonas de nuestra región, en este caso, nuestra región tanto del Cusco, Arequipa, Puno y por supuesto también Apurímac. Nosotros queremos invitar a nuestros hermanos allá, tenemos conocidos bastantes centros culturales en Chalhuahuacho, y lo propio también en la provincia de Cotabambas, Tambobamba. En tal sentido, queremos invitar fraternosamente también para el gran espectáculo que se va a desarrollar toda la siguiente semana. Tenemos N actividades de acuerdo a nuestro programa de festejos hasta el día 24, que es la corrida profesional. Un día antes tenemos la corrida tradicional, tenemos el saludo a Chumbivilcas, el concurso de desfile también, que es importante remarcar para las instituciones educativas. Entonces, queremos invitar a todos nuestros hermanos allá que nos van a estar naturalmente visitando y desarrollando una importante actividad también. Entonces, en nuestro día central, que es el día 21, queremos extender esta invitación a nuestros hermanos, entonces, allá de nuestra hermana región de Apurímac, para que puedan estar acompañándonos, lo propio también a nuestros distritos, que ya se ha hecho ya todo este tema de la invitación. El día de hoy estamos haciendo el acto inaugural de esta feria, la Expoferia de carácter provincial. Para ello vamos a contar con la presencia del burgomaestre provincial, nos referimos al licenciado José Alberto Flores Cruz, cuerpo de regidores, lo propio va a estar en la Agencia Agraria de Chumbivilcas, obviamente también la participación de los diferentes funcionarios para desarrollar bien. El día de ayer se ha hecho ya el tema de la admisión, se ha hecho el sellado de pezones para el concurso de producción de leche, que hoy inicia los diferentes concursos en los 2 rines que se cuenta en Ajrapata. En tal sentido vamos a tener pues un evento también de carácter provincial, pero que da la talla de carácter regional, porque es un evento que se está organizando con mucho cariño para nuestros hermanos productores.
En este caso tenemos variedades también que van a entrar en el concurso y eso es importante reconocer. Y en la tarde naturalmente, como está programado, tenemos presentación artística para la noche ganadera. Entonces, un gran espectáculo que también estaremos desarrollando a bien el día de hoy. Queremos nosotros enfatizar esta invitación a todos nuestros hermanos allá en en la hermana provincia de Tambobamba, Cotabamba, y lo propio también a Chalhuahuacho, a Quira y a todos en general, ¿no? La hermana provincia de Grau también nos ha visitado. Eso es importante reconocer y saludar que en esta época de efectuar nuestro aniversario tenemos varios visitantes de diferentes regiones. Lo propio Arequipa mismo está llegando a la capital de provincia, en este caso a Santo Tomás, y bueno, nosotros queremos invitar cordialmente a todos en general, hasta donde abarca estas ondas de Radio Surfui y lo propio también aquí Radio La Grande, que tiene gran sintonía con la buena música como siempre, y por supuesto de sobremanera también a nuestros hermanos en la capital de la ciudad imperial del Cusco, hacerle extensivo esta invitación. Se ha hecho un lanzamiento hace 2 semanas y bueno, desde ahí pues en adelante nosotros estamos desarrollando toda la actividad que implica el tema de nuestro aniversario, de este 198º aniversario de creación política. Perfecto. Dante, un tema importante es sobre el aspecto de gestión de nuestra municipalidad provincial de Chumbivilcas. ¿Qué obras resaltantes se está gestionando para nuestra provincia y que se deban anunciar en este aniversario de Chumbivilcas el próximo 21 de junio? Sí, colega, efectivamente, como indica, tenemos nosotros 2 grandes proyectos, y ya lo habíamos anunciado anteriormente, para que se pueda, en este caso, lanzar de carácter oficial, y es el tema del saneamiento básico. Este saneamiento ha tenido varios problemas durante 4 gestiones, literalmente. Hoy por hoy pues se está resolviendo gracias también a la disposición del gobierno regional. En este caso nos referimos al ingeniero Werner Soltero. En tal sentido, se va a desarrollar a bien de este lanzamiento, porque ya se tiene liquidado este proyecto y se va a iniciar, obviamente, a la par se está haciendo el proyecto que va a dotar de servicio básico a toda nuestra capital de la provincia de Chumbivilcas, dado de que en verdad es una gran preocupación el tema de la dotación del agua. Solo se tiene por horas en algunos sectores y hay algunos barrios, valgan verdades, que no cuentan con este líquido elemento. Entonces la exigencia y las gestiones de nuestro gobierno local, en este caso nuestro alcalde provincial, está preocupado por esta misma problemática y ya se tiene el avance definitivo, el estudio definitivo, para que pueda desarrollarse ya la dotación del agua y una captación que se está haciendo en su misma comunidad del señor alcalde, que ha tenido luz verde y se va a traer agua desde esta comunidad entonces para que pueda dotarse a nuestra capital de distrito. Y lo propio también el tema del hospital. Esto también es una preocupación bien grande y álgido, porque no tenemos un hospital de categoría tipo 3, o de categoría mayores, donde se cuente con especialistas, donde no tengamos que acudir, por ejemplo, hay algún tipo de emergencia o algo. Lamentablemente, hasta el momento nosotros tenemos que derivar para ya asuntos un poco más fuertes. Tenemos que evacuarlo o bien a la ciudad imperial del Cusco, o en su defecto a Sicuani, Espinar o finalmente a Arequipa. Entonces, en estos viajes, en estas emergencias, obviamente también se pierden vidas humanas. Entonces, a esta preocupación, de esta misma exigencia, el señor alcalde ha visto conveniente, y no solamente ellos, sino el Consejo Municipal, de que ya se concrete el tema también del Hospital de Santo Tomás, pero que venga implementado, que cuente con los profesionales adecuados. Lo propio también se está trabajando arduamente en ya son 3 sesiones que se han desarrollado acerca de este corredor, entre los chancas, los aymaray y por supuesto los quechos. Entonces, hay un importante trabajo que se está desarrollando también por sacar
adelante este proyecto anhelado que va a integrar, ¿no?, tanto a Purímac, Cusco, Puno, incluso hasta Arequipa, ¿no?, que ya está muy cerca los caminos con asfaltado definitivo y todo ello. Entonces, es un trabajo que se está priorizando por parte de nuestras autoridades, se está trabajando y se está apostando también por la educación. Entonces, todo ello se estará indicando, se estará lanzando de carácter oficial el día central, que es este 21 de junio, y estaremos obviamente nosotros transmitiendo, haciendo la cobertura correspondiente desde el área de comunicaciones e imagen institucional, colega. Perfecto, Dante, muy bien. Tenemos la noche ganadera entonces en esta feria. ¿Se tienen los nombres de los artistas que se van a presentar para invitarles a nuestros hermanos de Santo Tomás? Por supuesto que sí, vamos a contar con grupos amados de estar Son del Cusco esta noche amenizando este bonito espectáculo. Vamos a tener también la participación de conjuntos, obviamente locales, que estarán pues como teloneros, obviamente, ¿no?, de nuestra misma capital de Santo Tomás. Y lo propio, ¿no?, tenemos artistas, obviamente, que también van a darle pues la talla a esta bonita noche ganadera, donde estarán participando y amenizándose, obviamente, con no la presencia también de, en este caso nosotros tenemos convocado a un animador exclusivo para que pueda hacer pues vibrar a la gente luego de todo el juzgamiento que se tiene a lo largo del día. Vamos a tener entonces también la presentación también, naturalmente, pues de estos artistas que van a estar amenizando la noche. Y bueno, siempre esperando que no haya algún inconveniente, si bien es cierto, a veces pues se presentan algunas grescas, las personas están un poco tomadas y todo ello, puede ocurrir algún tema ahí que pueda perjudicar, pero que sin embargo no se va a desarrollar de esta manera, al contrario, se está esperando hacer un bonito espectáculo. Entonces el día de hoy vamos a tener este acto de inauguración a las 10 de la mañana, estaremos nosotros haciendo lo correspondiente para la transmisión. Entonces, todo el evento ya está asegurado. Nosotros en cualquier momento nos estamos desplazando justamente allá al campo ferial de Ajrapata, y allá estará pues iniciando este bonito espectáculo, como he indicado, para que podamos tener pues un gran evento ferial, en este caso de carácter provincial, ¿no? Toda la provincia de Chumivilcas está sumado a este importante entonces evento el día de hoy. Sí, efectivamente tenemos estos conjuntos, los cuales ya se han oficializado, y bueno, también, adelantarles, no sé si venga al caso, colega, para la noche central, es decir, un día antes, la serenata. Que es nuestra serenata. Ya está asegurado, ¿no?, el contrato con Yarita Lisset y Anarico. Entonces nosotros vamos a estar contando con su presencia, lo propio también con la agrupación Los Apus del Perú, ¿no? Entonces son grupos que se están priorizando justamente y ya están garantizados su presencia. Los saludos también ya se han hecho extensivos, y bueno, y el día de hoy nosotros estaremos desarrollando también la publicación correspondiente de esta oficialización, esta invitación. Ahora ya no es digamos como una intriga nada más, sino ya está oficializado la participación de estos artistas de carácter nacional e internacional. Entonces, eso por lo pronto, colegas. Seguramente en los próximos días estaremos dando mayor detalle de todas estas actividades y eventos que vamos desarrollando aquí en la capital de provincia de Santo Tomás. Nos referimos a la capital de provincia de Santo Tomás, la provincia de Chumivilcas. En tal sentido, queremos una vez más hacer extensivo la invitación a nuestros hermanos para que también participen de este evento ferial. Tenemos todo un itinerario del cual se estará desarrollando, que también está circulando por las redes sociales. Si quieren ustedes mayor información o alguna precisión sobre estas tantas actividades que estamos desarrollando, pueden visitarnos en la página oficial de la municipalidad, que es Municipalidad Provincial de Chumivilcas, gestión 2023 al 2026. Ahí van a encontrar nutrida información, diario se actualiza esta información, y allá pueden ustedes encontrar todo lo que se está desarrollando. Entonces, para que tengan ya sea el tema de las bases, ya sea el tema de los diferentes concursos, las invitaciones, los lugares donde se van a desarrollar, toda la precisión y amplia información está en esta plataforma
en este caso virtual, de las redes sociales, en Facebook. Muy agradecido, colega. Perfecto. Una pregunta más. Perfecto, Dante, muchas gracias por tu tiempo que nos das aquí a Radio Surfuy y estaremos nosotros también haciendo toda la cobertura de las actividades de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en su aniversario. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, colega. Saludos cordiales. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Chumbivilcas. Están de aniversario el 21 de, en este caso, pues de junio, ¿no? Y para la serenata anuncian la llegada de Yarita Lisset y nuestros amigos los Apus, que estarán presentes, nos dicen, en esta serenata. En la noche ganadera, muchísima atención para nuestros hermanos ganaderos de la provincia de Chumbivilcas. Se presenta Son del Cusco en la feria, en el campo ferial de Tajrapata. Chaypirique, tupasunches, guayjecuna, panaicuna, pikunachariki, huacakunata, huihuancu, chajarata, llancacu, paikunapa, jarique, ganjarique, kunan, punche, ganjarique, inauguración de nuestra feria allá en Chumbivilcas. Abrazos a nuestros hermanos en Santo Tomás que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. 8:05 desde Santo Tomás. Ahora nos enlazamos directamente hasta Tambobamba. Ahí se encuentra don Aquiles Abarca con la información. Así es, está ya en contacto con nosotros nuestro gran amigo don Aquiles Abarca, en este caso desde el distrito de Tambobamba, con la información del día. Don Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, amigo Hernán, amigo César. Bueno, un saludo muy caluroso pues en esta mañana. Bueno, quiero comentar esta mañana, porque ya se aproxima su aniversario, el colegio secundario Erasmo Delgado Vivanco, aquí de Tambobamba. Bueno, pues hay que conocer a este personaje. ¿Quién fue pues Erasmo Delgado Vivanco? ¿Y por qué lleva este nombre en Sino del Val? Nombre de Erasmo Delgado Vivanco, este colegio secundario, el primer colegio secundario de la provincia de Cotabambas. Bueno, fue creado pues, el año 1960. Don Erasmo Delgado Vivanco era pues un cotabambino, un tambobambino, que se le conoció por su seudónimo más que por su nombre, y que la historia lo identificó de esta manera, así como pues estampar su seudónimo en sus diversas obras en Sino del Val. Nació en la actual capital Tambobamba de la provincia de Cotabambas, Apurímac, el 28 de mayo de 1891. Sus padres fueron pues don Adrián Delgado Villasante y doña Fidelia Vivanco Osorio. Hizo sus estudios primarios en su tierra natal, Tambobamba. Después secundaria, realizó sus estudios secundarios en el Colegio Glorioso Nacional de Ciencias de la ciudad del Cusco. Y luego sus estudios superiores los realizó en la Escuela Normal de Lima. Esta Escuela Normal de Lima era pues, la única donde se formaban para ser profesores. Ahora creo que es universidad, ¿no? La Cantute, estoy hablando de la Normal de la Cantute de Lima, donde se graduó pues, como profesor, desarrollando sus actividades profesionales en la enseñanza. Esta etapa también pues se inicia y se impregna con los ideales revolucionarios. Fíjense, mis queridos paisanos, era un revolucionario, Cotabambino es el primer revolucionario, donde se manifestábamos en la ciudad de Lima, convirtiéndose en abanderado y discípulo del pensamiento de González Prat. Bueno, ha escrito pues poesías, canciones, muchas columnas, este señor, y luego también pues por ejemplo se discute bastante sobre la canción Barbarita. Barbarita era pues Bárbara Cabrera Peralta Tambobambina, barrio Pampaña, y esta mujer pues en su juventud era una mujer bellísima, una campesina bellísima, de ojos negros, muy simpática, muy guapa, y todas las tardes pues iban a dar su serenata los mistes.
no los campesinos, los mixtos con su guitarra, charango, chillador, rondín, quena. Después de muchas discusiones, había peleas, bueno, un poco de todo pasaba por querer enamorar a la chola más bella de Tamobamba, a Bárbara Cabrera Peralta. Es otra cosa que conjunto musical Las Chancas lo graban y lo cambian las letras. Barbarita, Barbarita, linda chola Grauina. No es así. Hasta ahorita se viene discutiendo sobre esta canción, que es Grauina, dice. No es, pues, porque es netamente, directamente Tambo Bambina, Cota Bambina esta canción. Y esta Bárbara, pues, inclusive ahorita esta Bárbara existen sus hijos, unos cuantos, ¿no? Acá en Tamobamba, en la comunidad de Ayacachi, hasta casi allí existe familia Tito Cabrera. Así que pongo de conocimiento para los que no conocen, que tengan conocimiento. La historia de Erasmo Delgado Vivanco es larguísima. Cuánto quisiera, si tuviéramos espacio, bueno, tocar a conocer a nuestros conciudadanos cotabambinos, pero lamentablemente pues la hora, bueno, pues se acaba prontamente por ahí. Esta parte nomás quisiera que me entiendan. Comenté esta mañana por el aniversario del Colegio Erasmo Delgado Vivanco de Tamobamba. Muchísimas gracias, amigo César, amigo Hernán. Gracias a usted, don Aquiles Abarca, por la información histórica que nos ha dado a esta hora de la mañana. Es importante tener estos datos para que también nuestros estudiantes, los jóvenes, tengan pues en conocimiento de dónde provienen ciertas instituciones educativas, el nombre de personajes de nuestra provincia de Cotabambas, que han aportado bastante también en la historia de nuestro país, don Aquiles. Muchas gracias, don Aquiles. Un abrazo muy grande a usted allá en Tambobamba. Unos segunditos, amigo César. Bueno, pues ya se aproxima su día central del patrón Santiago. Nosotros estamos preocupados, los santiagueros aquí en Tamobamba, pues, que es 25 de julio. Ya habíamos comentado algo, amigo César. Bueno, le hemos enviado a su WhatsApp, pues, algunas fotos del patrón Santiago. Seguramente usted ya lo ha recibido. Sí. Y quisiera su respuesta, pues, fuera de la emisora. Amigo César, a ver hasta dónde vamos. Bueno, de todas maneras, yo acá en la emisora local Chicapayana siempre comento, dando a conocer y agradeciendo el apoyo que nos brinda, más que todo, los amigos de la radio, de Radio Surfo Las Bambas, el Pérez. Yo quedo bastante agradecido. Y ahora espero vuestra respuesta sobre que habíamos conversado sobre el patrón Santiago, amigo César. Voy a esperar su llamada. Gracias, muy amable. Listo, don Aquiles. Un abrazo, cuídese. Estamos ahí comunicándonos. Igual, gracias. Perfecto, buenos días. 8 de la mañana con 12 minutos. Nosotros ya rápidamente nos vamos a conocer cuáles son las principales portadas de los diarios de circulación nacional y regional, en la voz de nuestra colega Lisbeth Saldívar, quien ya está rápidamente, se dio pues ya una vuelta en los diferentes kioscos y encontró algunos diarios, aunque muchos diarios ya no se están sacando mucho, en este caso, muchas impresiones, ¿no? Sí. Ya no hay ya se está dejando de lado las impresiones, ahora los diarios se están convirtiendo en digitales. Vamos a ver, nos vamos al contacto telefónico con Lisbeth Saldívar y las primeras planas. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, César, buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros oyentes. En esta mañana fría, cada día, ¿no? ¿Están sintiendo ustedes mucho más el frío o será yo nada más que estoy sintiendo? Cada vez está siendo un poco más intenso el frío, hay que abrigarnos de todas maneras, siempre matecitos calientes, a las guaguas también, siempre hay que lavar la manito, la carita con agüita tibia, amao chiri, o no, yangariko aguagunata, uyangunata uparishanki, chetatach chemantata hariki,
chuli okway que naha perparepunka uyachambas qala phaspa uyachalian amachenata japisunchis wawakunata asoypas allinchantapuni amachasunchis. Listo, tenemos ya los principales diarios de circulación regional y nacional a esta hora de la mañana para poder dar lectura y darle a conocer a ustedes que están en sintonía de Radio Surf en todas sus plataformas. Diario El Pregón, diario de Apurímac, que nos dice para hoy martes 13 de junio, y según informe de Contraloría sobre el estadio El Olivo, muy serias observaciones han encontrado. Poca seriedad, dice, en esta ejecución. En más de 5 meses de gestión de Percy Godoy ya se pueden dilucidar, dice, una serie de observaciones y situaciones adversas en estas obras y licitaciones del gobierno regional de Apurímac. ¿Qué está pasando? Como es el caso del mejoramiento del complejo deportivo El Olivo de Abancay, para el cual ya se emitieron 3 informes de control, donde se advierte serias deficiencias que podrían afectar la calidad y la vida útil de esta obra. Bueno, en realidad, pues, de algún modo la culpa, digamos, tendrían estas empresas, quienes son ganadoras, digamos, de estas licitaciones, y estas empresas tendrían que dar pues un trabajo de algún modo confiable, ¿no? Un trabajo con materiales que puedan durar. ¿Qué está pasando realmente? Claro, a ello va obviamente el tema de la supervisión. Por otro lado, estudiantes renuevan su fe. Imagen de la Virgen de Cocharcas visitó a la institución educativa Santa Rosa de Abancay. 8 vehículos entre robados y con requisitoria fueron intervenidos, esto en la provincia de Grau. Iman Pasaya. Cierran, ayer fue, dice, intervenida y cierra el Instituto Privado CIMAC de Abancay por no contar con autorización de funcionamiento. ¿Qué está pasando con estas instituciones? ¿Cómo es que van a brindar servicio de aprendizaje, de estudio, de educación sin tener autorización? ¿Qué está pasando con las instituciones? Un poco más de seriedad, digamos, Chasqui, ¿qué dice Apurímac para el mundo? EMUSAP, dice Abancay, lanza programa 2023 en el Colegio Miguel Grau. Inician programa de educación sanitaria. En Cotabamba se realizan fumigación contra la plaga de langostas. En Chuquibambilla, Frente Policial Apurímac presenta vehículos incautados. En Abancay, lista 2 ganó en elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Exalumnos, no se lee por acá, de exalumnos. Vimos pasar Pampas, Santa Rosinas, ahí está, no se leía mucho. Ahora sí, nos vamos rapidísimo al diario de El Sol de la región de Cusco, que dice, saldo de obra del Hospital Quillabamba en manos de la región, construcción de saldo de obras del nuevo Hospital de Quillabamba, categoría 2.1 de la provincia de la Convención, será asumida por el gobierno regional Cusco bajo la modalidad de administración directa. Ojalá en verdad se haga también, tenga luz este hospital, porque mira, por la fotografía que se le ve, olvidado este hospital, ya todas las plantas a su alrededor prácticamente crecieron nuevamente, ya estaba opacado esta obra, su infraestructura. Cientos de estudiantes, dice, cautivaron al público con su talento a través de danzas tradicionales, estudiantes del inicial, primario, así como también nivel primario, participaron del concurso de danzas, dice, ayer por el mes jubilar. Sigue el homenaje a la ciudad imperial de Cusco. Por otro lado, el lavadero o los lavaderos de autos en el distrito de Santiago, dice, el personal inspectivo de la SUNAFIL encontró menores de niños trabajando en estos lugares, y de hecho ayer se recordó justamente esta fecha, ¿no? Al no trabajo de los niños. Los chamos, dice, de delivery sexuales se dedicaban, dice, a la trata de personas. Policía de la Divincri desarticulan banda criminal de extranjeros. Los chamos, ¿dónde no están los chamos, no? Están en todas las regiones. 8 de la mañana con 17 minutos.
Diario El Cusco, 1.200 millones de soles para cumplir, dice, con el sector educación. Transfieren dinero para pago de la deuda social. Gobierno regional publicó decreto supremo que beneficia a 102.529 docentes de todo el país. Gobierno regional de Cusco debe anunciar el cronograma de pagos que debe efectuarse antes del 30 de junio. A nivel nacional hay enorme cantidad de quejas, pero entidad lejos del pueblo. SUNAS en 2 años solo emitió 28 sanciones por cobro excesivo de agua. Realmente es terrible esta situación que trabaja las empresas servidoras de agua. Por otro lado, Consejo Regional del Cusco no quiere asumir medidas de prevención ante riesgos. Ayer postergaron sin razón justificada la sesión extraordinaria donde debían acordar las acciones frente al periodo de sequía que afectará, dice, a Cusco. El legislativo regional a la fecha no ha logrado ninguna decisión a favor del Cusco. Así nos ha traído esta mañana los principales titulares de los diarios regionales, pero también nos vamos rapidísimo a la hermana región de Arequipa con el diario El Correo, 8 de la mañana con 19 minutos, al menos 7 muertos en trágico viaje minivan cae a Barranco. Vehículo de ruta Perú chocó con un camión y se fue a una quebrada en Yura cuando ingresaba a Arequipa y dice, viniendo desde Cusco, dejando unas 9 personas en mal estado este impacto. Por otro lado, ahora sí, nos vamos rapidísimo con la lectura de los principales diarios de circulación nacional. Gestión. Empresas solo ganan 19.6% de casos ante el Tribunal Laboral. En el periodo 2021-2022, 26.4% de los casos fueron declarados fundados en parte y 13.2% totalmente fundados. Es decir, en el último año, el número de fallos a favor de los empleadores se ha reducido en 20 puntos porcentuales. Tasas activas del sistema financiero reactiva, dice, a baja. Por otro lado, también nos trae el diario Gestión. El 97% de los directivos digitales tienen presencia en LinkedIn. Así dice Gestión. Por otro lado, otro diario El Correo, en su circulación nacional, y viene la fotografía del expresidente con su sombrerito. Ahí dice, en el Ministerio de Trabajo declaran la nulidad de la inscripción de la FENATE Perú. Dejan a Castillo sin sindicato. Oye, ¿en serio? Recién me entero este tema, ojalá, porque hasta ayer no se daba o no se decía y ni se tocaba a este sindicato. Por otro lado, también El Correo, Comisión de Ética y APP blindan a Magali Ruiz y la salvan de suspensión, cuando no, o los otorongos siempre entre ellos, ¿no es cierto? No se come. Listo, vamos con otro diario, 8:21, otro diario que tenemos entre manos, ya es Expreso. Congresistas cambian de bancada, ¿cómo se cambian de calzoncillos? Viva el transfugismo, dice así para hoy Expreso, y bueno, de hecho le trae ahí también algunas fotografías de los congresistas. Varios legisladores decidieron abandonar sus agrupaciones políticas con miras, dice, a las elecciones o para poder en todo caso presidir comisiones en la nueva mesa directiva. Por otro lado también el diario Expreso. Ministerio de Salud gasta 822,000 soles en publicidad en medios de prensa. ¿Qué tal? Hermoso, ¿no? Vamos, la Cancillería peruana le notifica a Bolivia que no acepta la designación de Lidia Patti Mullizaca como cónsul en Puno. La cancelaron, pone así en letras, y de hecho la fotografía de esta señora boliviana, activista política y operadora de Evo Morales, deberá, dice, regresar a su país rapidísimo, así como ha venido. Tiene que volver rápido levantando su maleta. Muere en el 3. Dice cómo muere el 3 veces primer ministro Silvio Berlusconi, pues era uno de los hombres más ricos de Italia.
Por otro lado, también otro diario, La Razón, Ministerio de Trabajo anula inscripción de FENATE Perú vinculado a las fachadas de Sendero Luminoso como CONARE y Movadep. Se tumban, Sindicato de Castillo pone pues en su titular La Razón para esta mañana, y como les digo, la fotografía del expresidente. La República, sin transparencia ni debate, advierten especialistas. Congreso contrabandea 53 reformas constitucionales, indican reforma encubierta que no tiene que ver con propuesta de la bicameralidad, han sido incluidas, así como el retiro de iniciativas aprobadas, entre ellas la conclusión de la circunscripción de pueblos indígenas originarias. Minivan cae a abismo y 6 pasajeros mueren en ingreso hacia Arequipa. El Congreso blinda a otros 2 parlamentarios mochasueldos, dice La República para esta mañana. Y bueno, ya, el Comercio, ¿qué dice? Casa de Goray dio, dice, como soborno, se vendió para evitar incautación. La vivienda fue vendida en marzo de 2022 a una pareja por 1.200.000. La Fiscalía cree que la operación, dice, validada por un notario del Callao, pues pretendía impedir su decomiso. Por ahí hicieron, pues, digamos, una venta de inmediato. Nos vamos con el peruano. Mandataria dialogó con presidentes de multilaterales. Banco Mundial y BIP ratifican pues apoyo a la reactivación del Perú. Reiteraron compromiso de trabajar en proyectos que impulsen el desarrollo en salud, educación, vivienda, transporte, agua, saneamiento. Jefa de Estado garantizó la estabilidad jurídica para las inversiones. Así dicen los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Perfecto, Liz, muchas gracias por la información. Hasta el día de mañana, seguramente con los diarios de circulación nacional y regional. Gracias, Liz, que tengas un bonito día y tómate un cafecito a nombre de la gerencia de Radio Surfui. Listo, un cafecito. Ustedes también tómense un cafecito, ¿ah? Cuídense mucho. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, Liz. En Huillaricuy, Surfui Deportes. 8 de la mañana con 25 minutos y parece que ya estamos en tiempo extra y se suma ahí nuestro compañero de labores Gonzalo Huirre con la información deportiva. Tenemos 5 minutos. 5 minutos son suficientes. Claro, tiempo extra, ¿no? Sí, tiempo extra. En el tiempo extra. No es Surfui Deportes, sino estamos en tiempo extra en Surfui. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y qué información tenemos para el día de hoy en las notas deportivas? Buenos días, Hernán. Buenos días, César. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Tenemos noticias en el ámbito deportivo aquí en Surfui Deportes. Tiempo extra, dicen, ¿no? Tenemos noticias, Hernán, ¿por qué? Porque la selección peruana va a jugar este viernes, se enfrenta a Corea del Sur. Es un partido amistoso donde Perú se enfrenta a Corea del Sur el viernes 16 de junio en el marco de un amistoso internacional de cara pues a las próximas eliminatorias sudamericanas. El equipo del Cabezón Reynoso buscará un buen resultado ante los guerreros Tayik desde las 6 de la mañana, hora peruana. Ojo, si quieres ver el partido, Hernán, tienes que levantarte tempranísimo porque el partido es a las 6 de la mañana en el estadio Asiat de Busan. Por este motivo, Perú pues se está enfrentando a Corea del Sur para ver cómo están pues los convocados por el Cabezón Reynoso. Se ha estado poniendo en duda mucho la convocatoria del capitán de la selección, de Paolo Guerrero, que bueno, por la avanzada edad para el ámbito deportivo, digamos para el fútbol, porque tiene 39 años y muchos pues están poniendo en discusión si todavía podría jugar de manera efectiva el capitán Paolo Guerrero, ¿no? Y bueno, Paolo Guerrero ha salido a dar su descargo, ¿no? Diciendo que bueno, él juega actualmente en una liga competitiva, como es la Argentina, no como otros, y se ha referido a varios de sus compañeros que están en la liga peruana, que están convocados, pero que no es un fútbol competitivo, pues, ¿no? Claro, no es... Bueno, ahí... Creo que le cayó a Cueva ahí también, ¿ah? Cayó a Cueva y a varios. Y ahora Valera dijo, yo voy a aprender mucho de ellos, de Gianluca Lapadula y de Paolo Guerrero.
Y hablando también, Gianluca Lapadula también está siendo convocado, que está pasando por un buen momento. Pero bueno, el equipo patrio va a llevar a cabo su primer amistoso de junio en la ciudad de Busan y se espera un duelo emocionante y con mucha intensidad. Y es que la bicolor espera pues mostrar su mejor versión. Vamos a ver cómo lo hace el Cabezón Reynoso. Eso sí, luego de este encuentro, Hernán, la selección peruana, el martes 20 de junio, se medirá ante Japón en el estadio Panasonic de la ciudad de Suita. Este cotejo está programado a las 4:55 de la mañana, hora peruana. Yo creo que va a haber gente que se va a despertar. Cabe resaltar que el duelo ante el conjunto nipón será muy importante, puesto que se enfrentará ante un combinado asiático con un gran nivel. Esos son los partidos amistosos que se le viene a la selección peruana. Y te voy a decir también, acá me han dado las noticias de quiénes serían los convocados para la selección peruana. Los tengo acá. ¿Dónde está Chinchilico? Me ha perdido la información. Acá tengo los convocados para la selección peruana para estos partidos amistosos y estaríamos hablando, por ejemplo, en la lista de convocados de los arqueros está Pedro Galese, está Carlos Cáceda y está José Carvalho. En defensas está Carlos Zambrano, Gilmar Lora, Alexander Callens, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abraham, Marcos López, Miguel Trauco de San José de El Earthquakes. En el medio campo convocados estaría Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Wilder Cartagena, Christopher González, Sergio Peña, Brian Reina, Edison Flores y Jesús Castillo. Y también, por supuesto, está Cristian Cueva. Lo están convocando a Cristian Cueva para la selección. Y delanteros, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Christopher Olivares y el capitán Paolo Guerrero. Vamos a ver si nos traen resultados positivos en estos dos encuentros amistosos que tiene frente a Corea del Sur y también frente al cuadro japonés. No hubo muchas sorpresas, ¿no? En la convocatoria, a excepción de Paolo Guerrero, sí, que estaba en duda, pero ahora está volviendo con sus 39 años. 39 años. Vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Bueno, habrá que ver qué tal será su desempeño en estos dos partidos amistosos internacionales. Yo me imagino que se va a esforzar más todavía por las críticas que ha recibido para que no lo chanquen tanto a Paolo Guerrero. Yo creo que sí. Bueno, y entre otras noticias, Piero Quispe también habló del retorno de el Orejita Flores. Ya han presentado, Hernán, al Orejita Flores como el nuevo nuevo refuerzo del Universitario de Deportes para el torneo Clausura. Ha llegado el Orejita Flores, él es hincha de la U, ha posteado en sus redes sociales que está muy feliz y contento de regresar a la U y todos buscan el mismo objetivo, que es tener la estrella número 27. O sea, 27 campeonatos, el más copero a nivel nacional, la U. Y bueno, Piero Quispe, a raíz de esto, habló del retorno del Oreja Flores. No sé si está preocupado o no, pero bueno, a raíz de la pérdida que sufrió Universitario de Deportes frente al Sport Huancayo en la última fecha del torneo de apertura, esto le hizo perder pues el segundo puesto. Posteriormente, el mediocampista merengue Piero Quispe sorprendió con sus declaraciones sobre la caída del equipo y el fichaje de el Orejita Flores, ¿no? Él dijo: siento tristeza porque veníamos con una mentalidad de ganar y no se pudo. El grupo está muy unido y desde el primer minuto queríamos ganar, pero no se pudo. No es que no quisiéramos ganar, los partidos son diferentes, siempre venimos con una mente ganadora, pero no se puede, así que no hay nada que hacer, seguir trabajando para que nos vaya mejor, es lo que indicó Piero Quispe. Y bueno, a raíz de el Orejita Flores, él dijo: todavía no sabemos si llegará, pero dicen que ya está. Edison Flores nos va a ayudar bastante en el juego, experiencia que tiene, lo considero mucho y nada, espero que venga para así ayudarnos en el campeonato. Yo pienso que quizá por ahí le puede quitar un espacio a Piero Quispe. Sí, asustado te veo, amigo. Asustado te veo, Piero Quispe, pero bueno, todo sea porque Universitario de Deportes pues consiga lo que quiere, que es un campeonato más, porque bueno, no le está yendo muy bien en los últimos años. Y ya para culminar en el fútbol internacional, te cuento, Hernán, que Mbappé podría dejar el PSG. Modric va a renovar y también, por supuesto, tenemos acá la lista rápida. Lionel Messi, ya sabemos que se va al Inter de Miami. Sergio Ramos no va a seguir en el PSG. También tenemos el tema de Marco Asensio, que no va a seguir en el Real Madrid. Zlatan Ibrahimovic no va a seguir en el Milan. Mariano Díaz tampoco se queda en el Madrid, al igual que Eden Hazard no va a estar en el Madrid. Karim Benzema se va al Etilat.
oye, la mayoría de jugadores se van a ese equipo. Hay bastante plata por lo visto en ese... Los jeques. Sí, pues los jeques tienen bastante plata. Se están llevando, mira, Karim Benzema. Marco Asensio es el posible refuerzo del PSG. También tenemos el caso, a ver, ¿de quién tenemos aquí? Robert Lewandowski descarta fichar por algún club de Arabia Saudita. Él sí no se va. Alexis Sánchez podría ser un refuerzo del Al-Fateh. También tenemos el caso de Ángel Di María, el Fideo, es un agente libre, podría recalar en el Inter de Miami. Y también tenemos aquí el caso de Rafael Leao, que va a renovar con el Milan. Esas son las noticias en el fútbol internacional. Ya sabemos que Mbappé no quiere renovar por el PSG. Vamos a ver dónde termina pues este gran jugador. No hay tiempo para más, Hernán Zulca. Nosotros nos despedimos y mañana traemos más deportes. Y mañana vamos a hablar también de la Copa Perú, de la etapa provincial. Vamos a estar conversando con nuestro amigo Elías Farfán para que nos dé todos los detalles de los resultados que se dio el fin de semana pasado y de los futuros partidos que se vienen este fin de semana. Pitazo final, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy con las notas deportivas de Gonzalo Huirce. Gracias, Gonzalo. No, gracias a ti. Nos vemos mañana. 8 de la mañana con 33 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo nuestro colega Gonzalo Huirce con toda la nota deportiva. Y bueno, ahí el partido se juega el 16 y el 20. Los partidos amistosos internacionales de la selección peruana, y tienen que amanecer. Uno se juega a las 6 de la mañana y el siguiente partido el día martes 20 se juega a las 4:55 de la mañana. Son dos partidos de la selección peruana. Vamos a hacer las coordinaciones del caso con nuestros amigos de producción para ver si se va a transmitir este partido a través de Radio Surfuy. Vamos a ver. Muy bien, nosotros de esta manera llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy. Antes nos llega este aviso, por favor. Por ocasión se vende una tropa de ganado vacuno de media casta en Chumbivilcas. Las personas interesadas pueden comunicarse al 970-6255-24. Repetimos el anuncio. Por ocasión se vende una tropa de ganado vacuno de media casta en Chumbivilcas. Mayores informes al 970-6255-24. De esta manera llegamos a la parte final, mi estimado Hernán Zulca. Así es, César, llegamos a la parte final y mañana volvemos, amigos oyentes, con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y deportivo. Y la Copa Perú con Gonzalo Huirce. Claro que sí, amplia información. No se olviden, nos indican que el 20 de junio está presentando Yarita Lisset allá en Chumbivilcas, en la serenata por el aniversario de esta provincia. Yarita Lisset estará allá en Chumbivilcas y también la presencia pues de otros artistas que estarán acompañando esta bonita serenata. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a nuestros hermanos en todas las provincias hasta donde llega el informativo Huillaricuy. En esta oportunidad estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, en las deportivas Gonzalo Huirce, en las primeras páginas Lisbeth Saldívar. Les agradecemos por la sintonía. Muy buenos días. Tupa, Nanchis, Kama, Guayquicuna, Panaicuna. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.